Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Los vientos de la tarde otoñal entraron en la habitación a través de las cortinas, creando una sensación implícita de amenaza que ninguno de nosotros podía definir. Esta vez, los vientos trajeron algo mucho más siniestro que simplemente frescura. Max, Micaela y Samuel nos reunimos en la pequeña sala de estar de una vieja casa abandonada que tenía una legendaria historia como escenario de los actos de un asesino en serie, cuya huella aterradora quedó marcada en la historia de este pueblo. Max fue el instigador de esta peligrosa aventura. Siempre había soñado con convertirse en un famoso vlogger, y para él, nada podía ser más fascinante que grabar videos de terror sobre fenómenos paranormales. Fue él quien nos convenció de explorar esta casa, asegurándonos que era una oportunidad para hacer que su canal se volviera popular. Micaela, siendo estudiante de medicina, era el miembro más sensato de nuestro grupo. Siempre era quien aportaba cordura a nuestras ideas descabelladas. Nos acompañaba para asegurarse de que ninguno de nosotros resultara herido o en peligro. Samuel, con su naturaleza escéptica, estaba menos entusiasmado con la idea. A menudo burlaba a Max por su creencia en fenómenos paranormales, pero la amistad lo hizo acceder. Era cariñoso y siempre estaba dispuesto a ayudar, incluso si no creía en la existencia de fantasmas y otros fenómenos. En esa noche, cuando la oscuridad envolvió nuestro pequeño pueblo, nos encontramos frente a las puertas de esta vieja y abandonada casa. Las antiguas tablas de madera crujieron bajo nuestros pies, como si almas olvidadas desde hace mucho tiempo nos advirtieran sobre nuestro destino. ¿Estás seguro de que esta es una buena idea?, preguntó Micaela, mirando a su alrededor con preocupación en los ojos. Max se acercó a la puerta con una sonrisa y respondió: «Por supuesto, Micaela, esto será nuestra mejor historia, estoy seguro». Entramos en el interior y lo primero que notamos fue la atmósfera sombría y los viejos tabiques que dividían las habitaciones. El aire estaba impregnado de olores de tiempo y decadencia. Cada detalle de ese lugar parecía resentirse por nuestra presencia. Max sacó su cámara, comenzó a grabar y con su característica sonrisa dijo: «Amigos míos, bienvenidos a la casa del asesino en serie. Vamos a descubrir si realmente hay fenómenos paranormales aquí». Nos reunimos en una de las habitaciones y comenzamos a hacer preguntas a los espíritus, si es que estaban allí. De repente, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe con estruendo, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Encendimos las linternas con nerviosismo, pero la cámara de Max se apagó. Samuel comenzó a reír. «Esto debe ser parte del espectáculo, ¿verdad, Max? Siempre estás tan atento a los detalles». Pero al siguiente momento escuchamos algo extraño. Fueron susurros, pasos, murmullos y chillidos. Samuel se quedó en silencio y su rostro perdió color. Y entonces lo vimos, una figura indefinida y aterradora que se deslizaba por el umbral de la puerta. Nos quedamos petrificados. El miedo nubló nuestro juicio. Permanecimos en silencio, acurrucados en un rincón de la habitación, agarrando las linternas y mirando hacia la abertura de la puerta. La luz de las linternas se movía por las paredes, y de esa interacción de luces y sombras surgieron formas, y luego comenzaron a materializarse. Los espíritus, como seres de otro mundo, comenzaron a aparecer ante nosotros. Era la primera vez que veíamos fantasmas en carne y hueso. Parecían sacados de pesadillas, mezclados con la sombría historia de esta casa. Sus ojos brillaban con una luz tenue e inhumana, flotaban en el aire como niebla,
Micaela los miraba incrédula y Samuel simplemente se sentaba, asfixiado por el terror. Max sostenía la cámara, pero sus manos temblaban tanto que la grabación se volvió ilegible. Uno de los espíritus se acercó a nosotros y sentimos un frío como nunca antes. Nos miraba en silencio, con una mirada de tristeza y dolor en sus ojos. Estábamos paralizados por el miedo y no podíamos movernos, y entonces, en un instante, uno de nosotros desapareció. Nos volvimos hacia atrás para ver que Samuel había desaparecido. En su lugar, solo había huelas que conducían a la puerta que aún estaba cerrada. Empezamos a gritar su nombre, pero no hubo respuesta. Con la ayuda de las linternas, salimos de la habitación y seguimos las huelas que se perdían en la oscuridad. Atravesamos el pasillo, subimos las escaleras y llegamos al patio trasero de la casa. Y allí vimos el horror que quedó grabado en nuestras mentes para siempre. Entre los árboles y arbustos abandonados, vimos a Samuel cavando una tumba en medio de un ataúd. La tierra estaba revuelta y sus manos estaban cubiertas de barro y sangre. Micaela gritó, y Max mantenía la cámara grabando todo. Samuel, o lo que quedaba de él, parecía sin alma y sin sentido. Continuaba cavando como una marioneta en manos de un titiritero invisible. Fue en ese momento que Max apagó la cámara y todo a nuestro alrededor volvió a la oscuridad. Cuando la luz regresó, Samuel estaba en el suelo y la tumba seguía sin terminar de cavar. Regresamos de esa casa abandonada con un peso doloroso en el corazón y terror en el alma. La noche pasada en ese lugar maldito cambió nuestra percepción de la realidad. Ahora sabíamos que los fantasmas existían y que llevaban consigo historias y sufrimiento. Micaela comenzó a investigar la historia del lugar y pronto encontró registros antiguos sobre un asesino llamado Edward Crowley, que aterrorizó la zona durante años, matando a los lugareños. Viejas historias decían que era la personificación del mal y que su casa era el escenario de muchos crímenes horribles. Nuestros encuentros con los fantasmas parecían ser las almas de sus víctimas atrapadas en ese lugar oscuro. Querían que conociéramos la verdad y esa impresión quedó grabada en sus miradas. Pero la verdad fue demasiado para uno de nosotros. Samuel comenzó a cambiar. Pasaba más tiempo en soledad, lanzando miradas burlonas y frías. A menudo murmuraba y escuchaba voces que nosotros no podíamos oír. Pasaba noches enteras solo en el bosque, gritando y discutiendo con fuerzas invisibles. Una vez decidimos hablar con él, intentar entender lo que estaba sucediendo. Lo encontramos sentado en una rama de un árbol. Sus ojos brillaban con locura y su rostro estaba distorsionado por el miedo. Cuando intentamos acercarnos, de repente saltó hacia abajo y atacó a Max. Micaela y yo luchamos contra Samuel tratando de contenerlo, pero él era sorprendentemente fuerte y agresivo. Finalmente, la fatiga lo venció y se quedó quieto en el suelo. Lo atamos y tratamos de averiguar qué estaba pasando. Empezó a hablar de fantasmas, de lo que le decían y de cómo lo perseguían. Afirmaba que lo obligaban a hacer cosas horribles. Entendíamos que Samuel estaba al borde de un colapso y que algo siniestro se había apoderado de él. Más tarde, mientras investigábamos más, encontramos registros de Edward Crowley en los que hablaba de contactos con espíritus y cómo le daban terribles ideas. Comprendimos que Samuel tal vez se había convertido en víctima de la misma oscura fuerza que perseguía a Crowley. Una noche, cuando estábamos demasiado ocupados resolviendo los misterios de este lugar, Samuel desapareció. Solo dejó una nota escrita con palabras vagas que hablaba de su encuentro con los espíritus en el bosque.
Corrimos al bosque, pero no pudimos encontrarlo. Los bosques eran oscuros y misteriosos, y Samuel desapareció sin dejar rastro. Ahora, nuestro grupo está dividido, y la oscura fuerza presente en esta casa está ejerciendo más y más influencia sobre nosotros. Debemos descifrar el misterio de este lugar y salvar a Samuel, pero el miedo y el terror nos rodean en cada paso, como si las almas inquietas de las víctimas de Edward Crowley no nos dieran descanso. Samuel desapareció sin dejar rastro en el bosque y continuamos nuestras búsquedas, pero sin éxito. Los días se fundían en noches y el bosque nos parecía un laberinto interminable. Los eventos paranormales a nuestro alrededor se intensificaron y los fantasmas no solo aparecían, sino que también comenzaron a atacarnos. Micaela fue la primera en sentir una verdadera amenaza. Comenzó a desaparecer durante horas y luego regresaba con rasgos faciales distorsionados y un comportamiento extraño. Max y yo no podíamos entender qué le estaba sucediendo hasta que un día nos atacó. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.